¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en la sinfonía caótica que es una ciudad? El claxon de un coche, una sirena a lo lejos, el zumbido de un aire acondicionado. Sonidos que nuestro cerebro, filtra y entiende al instante. Pero, ¿y si una máquina tuviera que hacer lo mismo? Bienvenidos a nuestro análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en las entrañas de una inteligencia artificial diseñada, literalmente, para escuchar y comprender el mundo que nos rodea. El material de hoy es un estudio científico que aborda un problema mucho más complejo de lo que parece a simple vista: la clasificación de sonidos ambientales. El documento se llama Deep Convolutional Neural Network with Mix-up for Environmental Sound Classification. Nuestra misión es desgranar no solo cómo funciona su propuesta, sino, y esto es lo interesante, por qué es tan difícil enseñarle a una máquina a hacer algo que para nosotros es de lo más natural. Exacto, porque de entrada suena casi trivial. Tenemos IAs que componen música o que mantienen conversaciones. ¿De verdad es tan complicado diferenciar el ladrido de un perro del motor de un coche? El propio artículo empieza admitiendo que este campo está muy por detrás del reconocimiento de voz o de la música. Es que el reto es de una naturaleza completamente distinta. La voz humana tiene una estructura, unas cadencias, unos fonemas. La música tiene ritmo, melodía, armonía. Pero los sonidos ambientales son caóticos. Como dicen los autores, su naturaleza se parece más al ruido. Piensa en el sonido de la lluvia. Puede ser un goteo suave y rítmico, un aguacero torrencial y atronador. Claro. Son dos señales acústicas que no se parecen en nada, pero para nosotros la etiqueta es la misma: lluvia. Esa enorme variabilidad dentro de una misma categoría es un verdadero rompecabezas para cualquier algoritmo. Entiendo. O sea, no hay un patrón de lluvia claro y definido, como podría haber un patrón para la vocal A. Entonces, ¿cómo se empieza a abordar este caos? ¿Por dónde empezaron los investigadores a meterle mano? Pues el primer gran cambio de paradigma que este estudio adopta fue dejar de tratar el sonido como una simple onda de audio que sube y baja. Las técnicas tradicionales, muchas heredadas del análisis de voz, se quedaban cortas. La solución fue transformar el problema. Convirtieron el audio en imágenes. ¿Cómo que en imágenes? Usando algo llamado espectrograma. Un espectrograma es, literalmente, una representación visual del sonido. Imagina un gráfico. El eje horizontal es el tiempo, el vertical es la frecuencia, de graves a agudos. ¿Y el color? Es la intensidad, el volumen. Exacto. Y de repente, el sonido de una sirena, con su tono que sube y baja, se convierte en un patrón visual muy claro en esa imagen de sonido. Ah, ya veo. Corbière es un problema de audio en un problema de reconocimiento de imágenes. Y para eso la inteligencia artificial ya tiene herramientas potentísimas, como las redes neuronales convolucionales, las CNNs, que son las que se usan para identificar gatos en fotos y vídeos. Exactamente. Se traduce el caos del audio a un lenguaje que estas redes ya dominan. Pero aquí es donde el estudio da su primer paso interesante. Podrían haber cogido una de esas redes famosas, una arquitectura estándar, y aplicarla sin más. Pero no lo hicieron. Decidieron construir una medida. Sí. Y eso me genera una primera duda. ¿Por qué reinventar la rueda? En el mundo de la IA, a menudo la solución es coger un modelo gigante, preentrenado, y adaptarlo. ¿No es más complicado y arriesgado diseñar algo desde cero? ¿Qué ganaban con ello? Es una pregunta muy pertinente. Su hipótesis, que detallan en la arquitectura de la tabla 1, es que los patrones de una imagen de sonido no son como los de una fotografía normal. En una foto, los patrones importantes pueden estar en cualquier sitio. En un espectrograma, los ejes tienen significados muy concretos: tiempo y frecuencia. Y ellos sospechan que los patrones en el tiempo y los patrones en la frecuencia son distintos, y es mejor aprenderlos por separado. De acuerdo. ¿Y cómo se refleja eso en su diseño? Pues en lugar de usar los filtros cuadrados típicos, los de 3 por 3 píxeles que analizan un trocito de la imagen, ellos proponen un enfoque en 2 pasos. Primero usan filtros rectangulares y muy alargados, verticalmente. Vale. Su única misión es deslizarse por el espectrograma y encontrar patrones en las frecuencias, la relación entre armónicos, lo que define el timbre. Es como si la IA primero analizara el acorde del sonido. Como si identificara los ingredientes, por así decirlo. Precisamente.
Y solo después, en capas más profundas de la red, aplican otros filtros rectangulares, pero esta vez horizontales. Estos se deslizan a lo largo del tiempo para encontrar patrones temporales. El ritmo de un martillo, la modulación de una sirena. Justo. Es como si, una vez identificados los ingredientes, ahora analizaran la receta o el ritmo. Primero el qué, y luego el cómo se desarrolla en el tiempo. Es una idea elegante, sin duda. Pero las ideas elegantes en inteligencia artificial no siempre funcionan mejor. Demuestran que este enfoque de 2 pasos es realmente superior a uno estándar. Sí, y esa es la clave. No es solo una teoría. En la tabla 4 del estudio hacen una comparación directa. Ponen a competir su modelo, al que llaman Proposed CNN, contra una arquitectura estándar de la misma profundidad, VGG10, que usa los filtros cuadrados de toda la vida. Y Y los resultados son claros. En los 3 conjuntos de datos que prueban, su modelo a medida obtiene una precisión consistentemente superior. No es una victoria aplastante, pero demuestra que su intuición era correcta. Que adaptar la arquitectura al problema, pues, da sus frutos. vale, entonces tienen una arquitectura a medida, más inteligente, pensada para el sonido. Eso ya es un avance importante. Pero lo que realmente me llamó la atención del estudio, lo que parece casi ilógico a primera vista, es cómo entrenan esa arquitectura. Es una técnica que llaman mix-up, y, sinceramente, cuando lo leí por primera vez, pensé que era un error. Es una de esas ideas que parecen ir en contra de todo lo que uno asumiría, ¿verdad? Expliquemos qué hacen. Toman 2 ejemplos de su base de datos. Por ejemplo, el espectrograma de un perro ladrando y el de unos niños jugando. Y los mezclan. Y, literalmente, los mezclan. Crean una nueva imagen de sonido que es una superposición de las dos. Exacto. Y aquí es donde me chirría. Estás cogiendo 2 muestras de audio limpias y etiquetadas, tus verdades, y las combinas para crear un dato artificial, ruidoso y ambiguo. Y no solo eso, es que también mezclas las etiquetas. Le dices a la red, este nuevo sonido es un 60% ladrido de perro y un 40% niños jugando. ¿No corres el riesgo de confundir completamente a la IA? ¿De enseñarle basura? Entiendo perfectamente el escepticismo. Parece que estamos ensuciando los datos a propósito. Pero la genialidad de Mixup reside precisamente en esa ambigüedad forzada. Es una forma muy potente de lo que se conoce como regularización. Obliga al modelo a aprender de una forma más sofisticada. ¿Qué quieres decir con sofisticada? A ver, un modelo entrenado solo con ejemplos puros y perfectos puede volverse muy rígido. Aprende a reconocer un ladrido de libro de texto en silencio absoluto. Pero en el mundo real, ese ladrido puede ocurrir con tráfico de fondo, con música. Claro, el mundo real es ruidoso. Justo, al entrenar con estas mezclas, obligas al modelo a no tomar decisiones de blanco o negro. Le enseñas que las fronteras entre los sonidos son difusas. En lugar de aprender a dibujar una línea dura entre perro y niños, aprende a definir una transición suave. Esto lo hace inmensamente más robusto. Lo fuerza a generalizar, a captar la esencia de un ladrido en lugar de memorizar un ejemplo concreto. De acuerdo, la teoría tiene sentido. Es como una especie de vacuna contra la perfección que no existe en la realidad. Pero volvemos a lo de antes. Hay que demostrarlo. ¿Funciona? Y si funciona, ¿cuánto de la mejora se debe a esta técnica tan peculiar? Aquí es donde los resultados de la tabla 3 son muy elocuentes. Su resultado final en el conjunto de datos principal Urban Sound 8K es del 83,7% de precisión, que en el momento de la publicación era el mejor resultado conocido, el state of the art. Un 83,7% es una cifra sólida, no hay duda. Pero me interesa el desglose. ¿Cómo llegan hasta ahí? Porque el diablo suele estar en los detalles. Totalmente. Y el estudio nos da esos detalles. Si nos fijamos en la fila de su modelo Propose CNN, vemos la progresión. El modelo base, sin ningún truco extra, consigue un 77,4%. Una cifra respetable. Sí, luego le añadan el aumento de datos tradicional, cosas como estirar un poco el audio o cambiarle el tono, y solo con eso la precisión salta al 82,6%. Un momento. Eso es un salto de más de 5 puntos. Es una mejora enorme. O sea que la mayor parte de la ganancia parece venir de técnicas ya conocidas y establecidas, no de la nueva arquitectura ni de Mixup. Es una observación excelente y muy importante. Y nos lleva al último paso. Añaden Mixup a todo lo anterior. La precisión sube de ese 82,6% al 83,7% final. Ajá.
Y aquí es donde tu escepticismo de antes podría volver. Toda esa complejidad de Mixup para ganar solo un 1,1%. ¿Merece la pena? Esa es exactamente mi pregunta. En términos absolutos, parece una mejora marginal. Podría ser incluso ruido estadístico. Podría parecerlo, pero en la investigación de vanguardia, esos últimos puntos porcentuales son el Monte Everest. Pasar del 77 al 82% es subir el campamento base. Pero ese último 1,1% es el que te lleva a la cima y te permite reclamar el estado del arte. Es la parte más difícil del camino. Justo. Y para entender por qué ese 1,1% es tan valioso, no podemos quedarnos en la cifra global. Tenemos que ver dónde se equivoca el modelo y cómo Mixup ayuda en esos errores. De acuerdo. Vamos a la autopsia del modelo. La matriz de confusión. Exacto. La figura 3A. Este gráfico nos muestra los errores específicos. En la diagonal tenemos los aciertos. Fuera de la diagonal, los fallos. Y bueno, vemos patrones muy claros, ¿verdad? Sí, son bastante lógicos, de hecho. Confunde el martillo neumático, el jackhammer, con el taladro, drilling, y el ralentí de un motor, engine idling, con el aire acondicionado. Son sonidos muy parecidos. Mucho. Ruidos mecánicos, continuos, de baja frecuencia. Sinceramente, hasta un humano podría dudar si solo escucha un segundo de audio sin contexto. Así que Mixup no es una solución mágica. El modelo sigue teniendo estos puntos ciegos. No lo es. Y los autores son honestos al respecto. Pero aquí es donde hacen algo brillante. En lugar de quedarse ahí, crean una segunda matriz de confusión, la figura 3B. Esta no muestra los errores, sino la diferencia de errores con y sin Mixup. Las casillas marrones significan que Mixup redujo la confusión. Esto es mucho más interesante. A ver, vemos algunas casillas azules, así que en algunos casos empeora un poco las cosas, como entre el martillo neumático y la sirena. Pero lo que llama la atención es la diagonal. Hay números positivos grandes en la diagonal para clases como aire acondicionado, taladro o sirena. Si está en la diagonal, no es confusión. Significa que aumentó los aciertos para esa clase. Justo, es la prueba que necesitábamos. Ese 1,1% de mejora global no está repartido uniformemente. Mixup está atacando y mejorando la precisión precisamente en algunas de las categorías más difíciles y ambiguas, esas que son parecidas al ruido. Entiendo. Refuerza el modelo justo donde más lo necesita. No solo sube la media, sino que ayuda a resolver los casos más problemáticos. Entendido. Eso le da mucho más valor a ese 1,1%. No es una mejora general, es una mejora estratégica. Y supongo que la visualización en 3D de la figura 4 intenta explicar el porqué de esta mejora. Es la guinda del pastel. Lo que vemos ahí es una representación de cómo la red organiza los sonidos en su mente, por así decirlo. Cada color es una clase de sonido. A la izquierda, sin Mixup, los grupos de colores están dispersos, se solapan, las fronteras son difusas. Es un mapa mental caótico. Pero a la derecha, con Mixup, la diferencia es brutal. Los grupos de colores son mucho más compactos, densos, y están claramente separados unos de otros. Es como pasar de una multitud desorganizada a formaciones militares bien definidas. Las fronteras son nítidas. Es la prueba visual de todo lo que hemos discutido. Al forzar al modelo a lidiar con la ambigüedad de las mezclas, le obligas a encontrar una representación interna, un mapa mental mucho más ordenado, robusto y coherente del mundo sonoro. Por eso luego es capaz de tomar mejores decisiones, especialmente en los casos difíciles que viven en las fronteras. Haciendo balance de todo este análisis, creo que me llevo varias ideas claras. La primera es una cura de humildad. Reconocer los sonidos que nos rodean, algo que damos por sentado, es un reto tecnológico mayúsculo. Por su variedad y falta de estructura. La segunda, que el diseño importa. Que pensar en la naturaleza del problema y adaptar la arquitectura, como hicieron con sus filtros rectangulares, puede superar a los modelos genéricos. No siempre se trata de fuerza bruta. Y la tercera, que es la que más me ha costado aceptar, es el valor de lo contraintuitivo. La técnica Mixup, que parecía una forma de ensuciar los datos, resulta ser una herramienta increíblemente eficaz. Al entrenar con ejemplos ambiguos, se obliga al modelo a aprender de una forma más profunda. Y así crea esas representaciones internas tan ordenadas que veíamos.
No es una solución perfecta, como vimos en las confusiones que persisten, pero sí es un avance significativo. Pero todo este análisis se ha centrado en la precisión técnica, en mejorar ese porcentaje. Y eso me lleva a una reflexión final. A medida que estas IAs se convierten en los oídos de nuestros sistemas de vigilancia, de los asistentes domésticos, o de las ciudades inteligentes que miden la contaminación acústica, las consecuencias de sus errores dejan de ser un número en una tabla. Exacto. Y ahí es donde el enfoque de la investigación a menudo se queda corto. Si un sistema de análisis urbano confunde un taladro con un martillo neumático, la consecuencia es nula. Es un error estadístico sin impacto real. Pero si ese mismo sistema, por la similitud acústica en ciertas condiciones, confunde el sonido de ese taladro con el de un disparo, el impacto es radicalmente distinto. Puede desencadenar una respuesta policial masiva, generar pánico. La gravedad del error no es la misma en todos los casos. Y esa es la pregunta final que nos deja este análisis para reflexionar. A medida que esta tecnología avanza y se integra en el tejido de nuestras vidas, quizá la métrica más importante ya no sea solo el porcentaje de acierto global. Quizá la pregunta crucial que debemos empezar a hacernos no es solo cuánto aciertan estas máquinas, sino cómo y por qué se equivocan y cuál es el coste real de cada uno de sus errores. Con esa idea, concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.